Prometo, programa de opinión con elementos de lenguaje y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Megavitón presenta. La Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, en su artículo 304, dice lo siguiente: todas las aguas son bienes de dominio público de la nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio. El artículo 127 de la misma Constitución dice que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Más adelante, el mismo artículo reza: es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidas de conformidad con la ley. Pues bien, para el gobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas Feo, es necesario que el gobierno nacional declare la emergencia por la contaminación del agua que llega al centro del país, ya que, según explicó este miércoles, el agua que llega a las casas de todo el centro del país viene en un proceso de contaminación creciente y lamentablemente está llevando a una disparada de enfermedades. El ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, le ha salido al paso a estas y otras declaraciones en el mismo tenor, afirmando que las mismas obedecen a una campaña para aterrorizar al pueblo, desprestigiando el trabajo de las empresas hidrológicas del país. Agregó además el ministro que esta campaña ya la intentaron hace 2 años. Hubo una investigación de la Asamblea Nacional y salieron derrotados. A la luz del deterioro ambiental en el país, la derrota arropa a todos los venezolanos y el gobierno revolucionario sale raspado en la asignatura. Solo en el último mes hemos conocido de desastres ambientales en Monagas, que ha dejado sin el servicio de agua importantes grupos de población en Anzoátegui y en los últimos días en el sur del lago en el estado Zulia. Para hablar de esto, Yo Prometo tiene como invitado a Alexander Luzardo, doctor en Derecho, experto ambientalista, ex senador y diputado, autor principal de las disposiciones ambientales de la Constitución venezolana de 1999, precursor de los derechos indígenas en la Constitución de Venezuela y Latinoamérica y corredactor de la Ley Penal del Ambiente. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Efectivamente, esta noche tenemos con nosotros al doctor Alexander Luzardo. Luzardo Nava, ¿cierto? Sí, sin ese. Sin ese, así es. Bueno, él es un experto ambientalista, como ya lo dijimos al principio del programa, y sin duda alguna que el tema que nos ocupa es el tema ambiental en Venezuela. No solamente es la denuncia del gobernador del estado Carabobo, sino también la cantidad de derrames petroleros, que bueno, algunos personeros del gobierno dicen que en un país petrolero pues eso es lógico que haya derrame. Oye, la verdad es que nunca se habían visto tantos y tan seguidos en todos los años que tiene el petróleo en Venezuela, bueno, siendo el petróleo nuestra principal fuente de riqueza, ¿no? Por lo menos no en la época contemporánea. Así que bueno, nosotros queríamos escuchar un poco su opinión, porque el gobierno dice, entre otras cosas, que todo está perfecto, que el agua que se puede tomar, que es una falta de respeto, ha dicho el ministro, y utilizo sus palabras, que es una falta de respeto que se diga que los venezolanos estamos tomando agua de poceta. Yo no sé si estamos tomando agua de poceta o no estamos tomando agua de poceta, pero que sí tiene un color distinto, tiene un color diferente, y que estamos preocupados. ¿Qué sabe usted, doctor? Bienvenido. Gracias. Bueno, sin duda que estamos en presencia de una crisis ambiental sostenida. O sea, a pesar de que Venezuela tiene unos derechos ambientales
establecidos en la Constitución del 99 de avanzada. No solamente el artículo 127, el 128, 129, sino el 304, el 305, 310, 327. Usted fue corredactor, ¿no? Sí, me tocó pues en el marco de la Comisión Constitucional que presidía pues el constituyente, el doctor Germán Escarrá, elaborar pues el articulado ambiental pues de esa Constitución, y que obedece también a un marco de participación, de luchas intensas a lo largo de la década del 80 y 90, de organizaciones ambientales, de las comisiones de ambiente de la Cámara de Diputados y del Senado, y de las universidades, de los ambientalistas. O sea, fue un logro importante, pero además Venezuela es un país que tenía leyes ambientales de avanzada por lo menos desde el año 1976, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Ambiente. La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983, está última vigente. Está también la Ley Penal del Ambiente, que es la primera ley penal del ambiente de Hispanoamérica ambiental, del año 1992, y que fue producto de luchas también. Es decir, un marco regulatorio hasta llegar a la Constitución. Luego, las leyes que se han aprobado no avanzan con respecto a las leyes anteriores, sino que retroceden, inclusive, a pesar de que puede haber otro tipo de leyes, como la Ley Forestal de Suelos y Agua, que fue sustituida parcialmente por una ley de bosques. ¿Pero qué hacemos con tantas leyes si hay derrames y nadie tiene la culpa, no sabemos quiénes fueron los causantes, no se investiga, si se investiga muy por encima, si este problema del agua no es nuevo? Yo creo que usted mismo lo denunció también hace unos años. Sí, cómo no. Este problema del agua y de los embalses es viejo, de vieja data. Claro. Y entonces aquí no se investiga, aquí lo que responden es que bueno, que los derrotamos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es yo quiero son científicos, claro, técnicos que me digan si el agua me la puedo tomar o no me la puedo tomar? La institucionalidad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente. Venezuela fue el primer país de América Latina que en el año 1977 creó un Ministerio del Ambiente. O sea, luego de la cumbre de las Naciones Unidas sobre ambiente, sobre el medio ambiente humano, así se llamaba, de la ONU, en el 72, empezaron a crearse agencias y ministerios en todo el mundo. Se crearon más de 100 ministerios en distintas partes del planeta. Y entre ellos Venezuela fue el primer país de América Latina que creó un ministerio en el 77. Bueno, ese ministerio ha sido descapitalizado técnicamente. Ha habido una crisis de esa institucionalidad, que es el órgano rector. En consecuencia, tampoco se ha desarrollado la Contraloría Ambiental de carácter social y también técnica, y a nivel de gobernaciones, de alcaldías, tampoco existe, diríamos, criterios y una institucionalidad ambiental. Y eso profundiza la crisis. Usted dice que no hay Contraloría Ambiental, y puede ser cierto, pero usted lo ha denunciado. ¿Y quién le paró? ¿Quién le paró? Bueno, hemos denunciado, por ejemplo, cuando estaba la tentativa de sectores gubernamentales y otros sectores no gubernamentales de promover plantas nucleares en el país, alertamos que eso era altamente peligrosa para las zonas protegidas, para las aguas del sur de Venezuela, para la sierra de Perijá, donde depende también las aguas del estado Zulia, las aguas del futuro. Hemos advertido la situación de la cuenca del Caroní, que la cuenca estratégica, y del Paragua también, de la Paragua, que es una reserva forestal y que es parte fundamental de los recursos hídricos e hidroeléctricos del país, en un 71%. Entonces, por ejemplo, promover la minería, como la hizo el gobierno al principio, en los años del 2000, como en un periodo de 10 años, es atentar, es un crimen ecológico de Estado. Pero el presidente no estaba en el 98 cuando usted le acompañaba, no estaba en contra de todas esas cosas. Claro, el presidente se opuso al decreto como candidato, el candidato Hugo Chávez, al decreto 1850, que daba apertura a la minería en la reserva forestal de Imataca, que tiene 3.800.000 hectáreas. Más grande que... me permite lo que me mostraba. No? Sí, aquí está. Que me parece muy interesante. Mientras usted habla, sí, este fue el programa ambiental del presidente Chávez, anunciado en ese gran acto ecológico con Hugo Chávez por una constituyente ambientalista. Entonces, decía, en defensa de Imataca,
de la Guayana, de la Sierra de Perijá. Un close-up un poquito más a los temas, por favor. De los lagos de Maracaibo y Valencia, de los parques nacionales, del Orinoco, por el derecho al agua pura y el aire limpio, por el respeto a los pueblos indígenas, y están los indígenas protestando en Perijá, en el sur de Venezuela, por la protección de la flora, la fauna, la biodiversidad en general, por la aplicación de la Ley Penal del Ambiente y sus normas técnicas, por una sociedad ambientalmente sustentable. Este programa fue elaborado el 26 de noviembre de 1998, un acto en el Hotel Hilton, donde habló el presidente Chávez y hablé yo también. Ahí estaba Fruto Viva, Francisco Miere, José Moya, más de 2.000 ambientalistas de todo el país. Y este fue el programa publicado en la prensa nacional. Esta es la versión publicada en Panorama. Aquí. Sí. Conclusiones de las jornadas ecológicas con Hugo Chávez, Hotel Caracas Hilton, 26 de noviembre de 1998, a 10 días del 6 de diciembre, cuando gana la presidencia. Y bueno, bases para una acción de gobierno. Son 85 puntos. Bueno, aquí se habla de la necesidad de planes para proteger las cuencas, de la aplicación de las leyes ambientales, de la revisión del tendido eléctrico. El tendido eléctrico fue la primera violación de la Constitución, incluso antes de la Constitución, cuando había prometido revisar el tendido, no construirlo. Ajá. Que la primera de las bases para una acción de gobierno dice: exigir del Estado el cumplimiento de la legislación nacional e internacional de parques nacionales y otras áreas protegidas, particularmente la Convención de Washington sobre la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas de los países de América desde el año de 1940, ratificada en el 41 como ley de la República por el gobierno de Isaías Medina Angarita. Esa es la primera. Sí, y la conclusión al final, que tiene que ver con las aguas. Finalmente, las jornadas ecológicas saludan, esa parte, sí, saludan el importante discurso pronunciado el 26 de noviembre de 1998 por el comandante Hugo Chávez Frías, en el cual anunció su compromiso con Venezuela y el mundo sobre la base de una concepción holística ambientalista, particularmente su compromiso de privilegiar la protección de los bosques y ríos contra la actividad minera, con especial atención a la derogatoria del decreto 1850 y la recuperación y saneamiento de la reserva forestal de Ticoporo, amén de los demás compromisos con todo el país. Igualmente su decisión de asumir la perspectiva del desarrollo ambientalista sustentable. Bueno, todo esto se incluyó en la Constitución, se incluyó, que fue un logro histórico en Venezuela. Probablemente sea la Constitución más avanzada en materia ambiental, que se a la par con la colombiana, con la brasileña, pero la nuestra, solamente ese enunciado del artículo 127, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y el mundo futuro. Es una Constitución en sí misma, ese enunciado, lo que significa la responsabilidad transgeneracional, lo que hemos denominado el derecho transgeneracional, en los planes de desarrollo, en las ejecutorias del Estado y de las empresas privadas, tiene que estar el derecho, la responsabilidad con las generaciones futuras, además de las generaciones presentes. Además el derecho, el agua, por ejemplo, el consumo del agua pura es un derecho humano, pero es un derecho también de las otras especies. Así es. Porque eso permite, además, no solamente la sobrevivencia, sino realmente la sociedad sustentable. Eso es el verdadero paradigma de la Constitución, es el desarrollo sustentable, y eso ha sido incumplido totalmente. Tenemos que hacer publicidad, doctor. Al regreso yo quiero que entonces entremos en el tema del agua. Okay. ¿Qué tipo de agua estamos tomando los venezolanos? ¿Es de verdad un agua potable, potabilizada? ¿Es cierto que las enfermedades enfermedades tipo diarreicas, gastroenteritis, etcétera, han aumentado porque el agua que estamos tomando los venezolanos no es lo suficientemente potable como debería ser? Yo creo que nos habla un poquito de eso en la próxima parte del programa. Sí, ya venimos con más de Yo Prometo. Quédense ahí. Tú eres valor, cariño, esfuerzo, ejemplo de constancia. Gente como tú construye y hace grande este país. Estoy aquí desde las 8 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Me levanto, hago desayuno, hago café, alisto a mis hijos,
preparo mis cosas para venir a trabajar, ya que trabajo por mi cuenta. No me gusta estar encerrada, soy una mujer muy activa. De verdad que los domingos que agarro para limpieza, lavar, debería haber más unión. No debería haber tanto egoísmo, tanta envidia, tanto problema. Contigo, Venezuela va siempre para adelante. Y contigo estamos en Globovisión, siempre apoyando. Mi hogar, yo lo equipo con Artelectra. Las mejores marcas en electrodomésticos, línea blanca y muchos utensilios para el hogar. Todo lo que mi familia y yo necesitamos para vivir mejor, lo tiene Artelectra. Siempre tienen algo nuevo y con una gran variedad de productos. Nunca debo esperar que llegue lo que quiero. Artelectra, la mejor variedad al mejor precio. Artelectra. Boleíta Norte frente al Boleíta Center. Debido al éxito obtenido y la excelencia de su gastronomía, en nuestro 49 aniversario volvemos a Perú. Compra los productos patrocinantes y participa por 5 viajes y 49 mercados a repartir. Ven a plazas y deleítate con la Ruta Gourmet Internacional. ¿Qué haces? Me inventé un sistemita para aprender el inglés que está buenísimo. Mira, cabeza, head. ¿Y por qué no pruebas Open English? Podrías mejorar tu inglés con profesores americanos y todo por internet. Ay, tú y tu cursito de inglés online. Yo sigo con mi sistemita. Pollo, chicken, repollo, re-chicken. OpenEnglish.com. Inglés online. Ahora en toda América Latina. Cansada yo, no que va, y ahora tú tampoco. Recuerda que debes de tomar Megavitón, el único multivitamínico formulado especialmente para jóvenes y adultos. Megavitón tiene todas las vitaminas, minerales, oligoelementos y esos 100 miligramos de ginseng coreano que definitivamente hacen la diferencia. Haz como yo, toma Megavitón, full de energía todo el día. Bajo la mirada experta de maestros parrilleros se disfruta del aroma de jugosa carne asada. Con la tradición de siempre, Bracero Steakhouse. Te esperamos en la esquina más sabrosa del marqués. Bracero Steakhouse. Globovisión transmite este mensaje de forma gratuita y obligatoria de conformidad con el artículo 10 de la Ley Resorte. El CENIAT recuerda tu obligación de declarar y pagar el impuesto sobre la renta durante el primer trimestre del año. No esperes hasta el último día. Evita las sanciones de ley. Extra, extra, corre la voz. Corre a Toledo. Sábanas estampadas de la marca Señorial colección 2012 al 50% de descuento en todos los tamaños. De 180 hilos con la calidad en algodón, lave y listo. Una promoción que no debes perderte y por pocos días. Almacenes Toledo, excelencia en telas. El estudio es como una casa para los que trabajamos aquí. Por eso siempre tenemos Glade, que nos hace el trabajo más fácil con el nuevo Sensan Spray, que libera automáticamente deliciosas fragancias cada 20 minutos cuando detecta la presencia de alguien para que no haya desperdicio. Si prefieres también lo puedes accionar manualmente para un toque extra. Es moderno y discreto. Con Glade Sensan Spray, haz de tu casa un hogar. Esto es periodismo de proximidad, esto es periodismo comunitario. Mi jardín llegaba al mal todo este muro, el alto, todo se fue abajo. Aquí tenemos 6 meses los muchachos esperando para trabajar, ¿ves? Haciendo periodismo allí donde no hay asfalto, donde no hay servicios públicos. Aquí los huecos vienen, hacen la semejanza de que lo van a rellenar y no rellenan. Las calles partidas, los tubos están partidos. Aquí llega el agua mensual, cada mes. Con esta delincuencia ya no podemos más. Yo tengo familia, me voy a quedar sin familia, hasta me voy a morir yo mismo también. Donde no hay atención del Estado, pero donde hay pueblo con esperanza y con ganas de pelear, ahí está el radar de los barrios. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación así? ¿A qué organismos han recurrido ustedes? ¿Qué respuesta han obtenido? De lunes a viernes, 9 de la mañana, radar de los barrios. Globo. Seguimos. Sí, señora, que estábamos conversando. Doctor, ¿cuál es la calidad del agua que estamos tomando los venezolanos? ¿Cuál es la calidad del agua con que nos estamos bañando, con la que estamos cocinando? Claro. Bueno, quiero que primero enmarcar, Venezuela es un país que ha hecho importantes inversiones en materia ambiental y en materia particular de acueductos.
desde la creación en 1943 de Linos, con el gobierno de Medina Angarito. Pero la gran inversión en acueductos, en saneamiento ambiental, fue desde el año 1958. En la democracia. Sí, el proyecto democrático tuvo como una de sus banderas la inversión en agua potable y tuvo continuidad a pesar de la alternabilidad de los gobiernos. Y que se expresa también en la construcción por aproximadamente 100 embalses en todo el país. Y el complejo, y que yo llamo el complejo de represa del Guri, que fue el símbolo, digamos, de las obras. Guri fue la obra así es la obra más importante de la historia de Venezuela, más importante que todas las obras de Pérez Jiménez. No hay obra comparable a lo que significó el Guri. Eso es importante decirlo, y fue un proyecto de país, sin duda alguna, y que tuvo continuidad, exactamente. Así. Ahora, aún con todas las observaciones que hoy ya existen a la luz de los nuevos criterios, incluyendo en el Banco Mundial, sobre las mega represas, el caso de las represas de las Tres Gargantas de China, el impacto ambiental que generan, por la cual hay que ir con más cuidado. Hoy se habla de represas en otra dimensión, pero hubo una gran inversión en aguas, en aquello que incluso en Venezuela Política y Petróleo, el presidente Betancur decía, diríamos, una política de aguas, ya lo decía. Por cierto que una frase que usted decía, conservacionistas de convicción son difíciles y incómodos en todos los gobiernos. Sí. Ya lo decía en Venezuela Política y Petróleo desde el año 56. Y hay que hacer justicia. Estar de acuerdo en muchas apreciaciones, en muchas tesis del expresidente Betancur. Decretó el Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal de Imataca. Había una visión, una gran visión, que tuvo continuidad, que se expresó en la creación del primer Ministerio del Ambiente, que tuvo que ver con la regulación también de las aguas, de la protección de las cuencas. Entonces se decretaron 43 parques nacionales. Venezuela tiene 43 parques nacionales, de las cuales depende más del 85% del agua potable. Pero, por ejemplo, en el parque Henry Pittier están construyendo, están permitiendo la construcción. Viviendas, aquí incluso lo denunciamos en su momento, y que vamos a continuar con el agua. Pero es que se me está yendo. Mi tema ahorita. Sí. El agua que estamos tomando. No, hay problemas de dudosa potabilidad del agua. Yo no podría hacer una aseveración tajante diciendo no tomen el agua. En este caso, exigiría que el gobierno cree una comisión independiente, porque hay dudas también de la autoridad ambiental del país, que es el ministerio. Pero debe ser el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Ambiente, las universidades nacionales y algunos expertos para evaluar la situación de la potabilidad del agua, porque la gente siente que tiene mal olor. Pero el ministro del Ambiente dice, se lo leo textualmente, que esto no es sino una campaña para aterrorizar al pueblo. No, el ministro del Ambiente dijo que en 10 días estaba resuelto lo del Guarapiche. El Guarapiche. En 10 días. Pero además emitió un decreto el gobierno en el año 2005 declarando la emergencia. O sea, esa emergencia que está solicitando el gobernador de Carabobo ya está declarada desde el año 2005 en un decreto del gobierno nacional. ¿Ah, sí? Sí, por el problema de la contaminación, por el problema de las inundaciones. En Valencia. En Valencia, en Carabobo y en Aragua, por la cuenca del lago de Valencia. Pero de verdad existe. Existe, claro. Incluso el decreto fue del año 2005. Nos dijo. Sí, también acaban de emitir otro decreto del 13 de marzo declarando prohibición de construcción en las zonas inundables. Bueno, ya eso está en la ley. En la ley penal del ambiente se prohíbe y se sanciona la construcción en las planicies de inundación de ríos, lagos. El caso pues de Lago de Valencia, que ahí hay un problema grave porque se cometieron ciertamente errores ingenieriles desde hace bastante tiempo y son recurrentes. O sea, el problema de las obras hidráulicas ahí requiere de una revisión de la política de ordenación de una zona que creció desmesuradamente desde el año 50 hasta nuestros días, y que gran parte del agua
es muy costoso llevar el agua hacia el centro del país, hacia Valencia, hacia Aragua, hacia Caracas. No es cierto esa frase que dicen, bueno, pero es que la gasolina es más barata que el agua. No, es más importante el agua y más costosa el agua que la gasolina. Y es que ese artículo... Bueno, 300... lo hemos conversado usted y yo por radio. Sí. Dicen que la próxima guerra en el mundo es por el agua. Pueden ser por el agua. El problema del enfrentamiento de unos países que están aguas abajo con relación a otros países. Por ejemplo, nosotros somos un país aguas abajo con respecto a Colombia. Exacto. Sí, el Orinoco nace, o sea, muchas de las aguas de los ríos, el caso del Guaviare, el Vichada, el Meta, van hacia el Orinoco, hacia la Amazonia. El Catatumbo, un 60% de esas aguas vienen de Colombia y van hacia el lago de México. Cuando hay un derrame allá... Pero ya también hablan del río Orinoco, tiene contaminación, el Catatumbo tiene contaminación. Hay contaminación, en fin, se habla de la posibilidad incluso de trasvases del Orinoco, eso está planteado incluso desde este Congreso, el tercer Congreso Venezolano de la Conservación, que se realizó en Maracaibo en el año 86, era el ministro Guillermo Colmenares Finol. Ahí el ministro Colmenares Finol, su hermano también fue ministro, informan, advierten de la crisis que se puede producir ya en la cuenca del lago de Valencia, porque hay problemas de sobreutilización de los pozos, contaminación de los agroquímicos, un desmesurado crecimiento industrial y población. Pero si todo esto se sabía, ¿qué ha pasado con el mantenimiento de los embalses, con todo lo que el dinero que se le ha dado para precisamente este tema hidrológico, es que se dice? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no se han hecho los mantenimientos que se tenían que hacer? La inversión llegó... Las inversiones. Las inversiones ambientales, por supuesto, no han tenido el lugar que corresponde en una política de acuerdo incluso a la exigencia de la propia Constitución. Dentro del periodo democrático y un poco antes, se llevó agua a un 85, casi un 90% de la población. Y luego se ha continuado con algunas inversiones, sobre todo lo que significó el acueducto regional del centro, de los embalses, pero ha habido descuido. Ahí está la Mariposa. El caso de la Mariposa, ahí está la tentativa de construir, de actividades... Pero el lago de Valencia. El lago de Valencia. El lago de Maracaibo. No, en la Sierra de Perijá la tentativa de desarrollos carboníferos, en el río Socuy, en las cuencas de ríos que son vitales para el agua dulce del estado Zulia en los próximos años. El río Guainía, en Amazonas. El Parque Nacional Yapacana, actividad por la minería. Allí estaba... Bueno, pero según lo que usted nos está contando, nosotros no vamos a tener que beber petróleo, porque agua no vamos a tener. Hay una frase del exministro Jiménez Landines, que creo también del presidente Blanco, dice, primero se acabará el agua que el petróleo. Yo diría, primero el agua que el petróleo, porque los planes de desarrollo incluso de la faja petrolífera del Orinoco conducen a la liquidación, tal cual como está concebido, a la contaminación, no solamente del Guarapiche. Una de sus expresiones es, el Guarapiche es el espejo de la Venezuela del futuro, porque no estamos pensando en los ríos, estamos empezando en más producción de petróleo, simplemente como una tesis muy facilista, y no como lo que está haciendo Japón. Después que la crisis que presenta con lo de Fukushima dijo, bueno, vamos a invertir en energías renovables, en energía solar, vamos a invertir en ciencia y tecnología, en investigación, vamos a decir, en crear un buen aparato educativo, un buen sistema educativo, la base para un desarrollo sustentable, una educación para el desarrollo sustentable. No estamos reincidiendo. Aquí estamos adoctrinando para el socialismo del siglo XXI. Además de adoctrinar, de un llamado socialismo del siglo XXI que es insustentable. Es un socialismo ecocida, destructor del ambiente, como se está demostrado. Esto, algo que decía de un socialismo petrolero, decía, creo que Ali Rodríguez, un socialismo petrolero es un socialismo que genera cambios climáticos, destrucción del ambiente. Y cuando la gente habla, unos y otros a veces, incluso yo tuve que hacer una crítica a unos programas de oposición el 14 de octubre porque no se había incluido nada en los lineamientos en materia de ambiente. Afortunadamente lo subsanaron. Pero hay un llamado no solamente al gobierno,
sino al liderazgo político y empresarial que tienen que asumir la temática ambiental como lo está haciendo la Unión Europea, como lo está haciendo el liderazgo en todo el mundo. El tema del cambio climático llegó para quedarse. Y el petróleo, y ahí el problema que tenemos, el petróleo es uno de los causantes fundamentales de ese cambio climático, que quiere decir desastres naturales, socionaturales, impactos sobre las costas, sobre la agricultura, una crisis. Entonces nosotros queremos decir, bueno, vamos a aumentar la producción petrolera. El presidente llegó a hablar de 9 millones, otros hablaban de 6, de 4. Bueno, además implica aparentemente salirse de la OPEP, porque el aumento de los precios implica que otros países van a hacer lo mismo. En este gobierno no va a pasar porque más bien vamos palo abajo. Sí, lo que quiero decir es que el impacto ambiental de la actividad petrolera es inherente a la industria, pero ante la falta de planes de contingencias, de planes de emergencia, de las inversiones ambientales. ¿Por qué no se hacen inversiones ambientales? Porque supuestamente que aumentan los costos de producción. Qué barbaridad. Y los costos operativos. Doctor, me dicen que tenemos que hacer publicidad. Fíjese. Usted estuvo con el presidente Chávez en el 98, en el 99, en el 2000. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que los separó? ¿Qué fue lo que les separó? Eso me lo va a contar en la próxima parte. ¿Qué fue lo que los separó de este gobierno? Y definitivamente el presidente Chávez era una persona antes de llegar al poder y se convirtió en otra. Ustedes no sabían que no iban a cumplir nada de estos temas ambientales. El presidente habló de esto para ganar votos, para ganar adeptos como usted. ¿Qué es lo que usted piensa luego de pasados 13 años? Pero eso me lo cuenta en la próxima parte. Ya venimos. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Toma tu regalo. Gracias, mami. ¡Ay, qué lindo! Gracias. En Valencia, a disfrutar de Aqua City con toboganes de agua, río pasivo y la ola artificial de surfear, Surf Zone. Además, montaña rusa, montes chocones, pista de hielo, go-karts, el bosque encantado y mucho más. Comprar en la oferta es coser y cantar. Te ofrecemos un gran surtido en telas, cortinas, tapicería y lencería de la mejor calidad y a los mejores precios. ¡Y las ofertas! En esta oportunidad, 30% de descuento en mercancía seleccionada. Recuerda, comprar en la oferta es coser y cantar. Almacenes La Oferta, su mejor tienda. Para ti, que trabajas mucho y que te interesan los vaivenes de la economía, te tenemos una propuesta. Tómate un descanso viendo Noticias Globovisión Economía a las 3 de la tarde. Y si no tienes televisor en tu oficina, conéctate con www.globovision.com. Hola, feliz tarde. Están ya en Noticias Globovisión Economía. Exigimos la regularización de los pagos. Noticias Globovisión Economía te saca de tu rutina laboral y te actualiza en finanzas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Globovisión. Teodoro Petkov, quiero invitarlo en privado porque además me han dicho que es el mejor lavador de platos que hay. ¿Eso es verdad, Teodoro? No sé si seré el mejor, porque es un oficio muy competido, pero lo lavo bien. Ah, bueno, ¿me lo cuentas en privado? Te lo cuento con mayor gusto, por supuesto. No tengo ningún empacho en decirlo. Perfecto. Este domingo a las 11 de la noche, Teodoro Petkov con ustedes en privado. Tú eres valor, cariño, esfuerzo, ejemplo de constancia. Gente como tú construye y hace grande este país.
levantarme a las 5 de la mañana, preparar toda la comida, lo que tengo que traer para acá, salir a las 6 por el sitio donde vivo. Mi trabajo consiste en armar la pieza completa, los uniformes, la ropa que haya que hacer. Paso todo el día, comparto con mis compañeras de trabajo, con mis jefas, que todos somos unidos. Los sábados me dedico a cuidar a mis 2 nietos pequeños. Contigo, Venezuela va siempre para adelante. Y contigo estamos en Globovisión, siempre apoyándote. Sí, ya estamos al aire. Seguimos. Le había dejado una pregunta, doctor, y era precisamente en qué momento decidió cortar con el gobierno de Hugo Chávez. ¿En qué momento se separó de su fila? ¿Qué fue lo que lo hizo pues separarse? El presidente decía una cosa, por lo que vemos de este programa, por lo menos en el tema que a usted le ocupa y que nos debería ocupar a todos, porque es la salud, la vida de todo ser viviente, ¿no? Claro. El agua. ¿En qué momento fue que hubo esa ruptura? Bueno, ya al final de la campaña del 98, donde yo tenía algunas responsabilidades importantes, además de la materia ambiental en la política comunicacional, hubo diferencias con el enfoque del programa de gobierno. Sobre todo que ellos decían que era un programa autogestionario, humanista y competitivo. Y en ese momento, en una reunión en el Laurel ya desde septiembre, dije yo, pero no es sustentable, porque tenía 3 líneas, además 4 líneas solamente en materia ambiental. Eso paralizó el programa de gobierno, cuando ya se había anunciado ante los medios de comunicación. Y prácticamente entonces se hizo ese acto para paliar la crisis que había en los enfoques, porque decía que ese era un programa bajo premisas totalmente desarrollistas que conducían a los mismos errores y incluso a acentuarlos. Cuando vino la... Bueno, cosa que es verdad. Totalmente. Sí. Entonces querían un plan minero hacia el sur. Estaban los precios del petróleo bajos y algunos querían una actividad minera intensiva hacia el sur. Eso chocaba con mi concesión. Luego, cuando llega al gobierno, le da continuidad al tendido eléctrico. No deroga el decreto 1850, sino que le cambia el número de Imataca. Abre la apertura. Entonces hubo también una diferencia allí en enfoque, porque la temática ambiental cruza totalmente el programa de gobierno y también cómo está establecido también la Constitución. O sea, la noción de sustentabilidad es fundamental para definir cualquier proyecto de desarrollo, cualquier plan de gobierno en el mundo actual. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Lo de Imataca, lo del el tendido eléctrico y la falta de una política ambiental desde un principio. ¿Cuál fue su percepción, su óptica cuando hubo el deslave en Vargas? Bueno, usted estaba cerca del presidente. Claro, ¿Qué pasó con las alertas? Yo presidía la Comisión de Ambiente del Senado y desde el 27 de marzo, en un debate en el Senado con la primera ley habilitante, advertí, dice, Venezuela está en una situación de orfandad en información hidroclimática, porque la red de información hidroclimática había sido desmantelada. ¿Desmantelada por quién? Bueno, en la fase final del gobierno del presidente ya hubo algunas políticas dentro del Ministerio del Ambiente. ¿Del presidente durante Caldera, sí, en el presidente Caldera, correspondiente al Ministerio del Ambiente, a una supuesta reforma del Estado. En ese momento entonces se desmanteló la red de observadores que estaban creados desde el MOC. Entonces, pero eso lo advertimos y en el programa de gobierno dice hay que restablecer y hay que modernizarla. Y era un programa llamado BNMEP que estaba dentro de los acuerdos internacionales de necesidad de modernizar la red de información, la que permite medir qué cantidad de agua está cayendo en un momento determinado. Bueno, eso estaba en crisis en el año 99, durante todo el gobierno, no se restableció. Eso era una de las primeras medidas que había que tomar, no se hizo, porque los ministros que estaban ahí no conocían nada del problema, no hacían consultas y
además de eso, no había la decisión política de quien tenía que tomar la decisión. Entonces, nosotros estábamos en una situación, y eso no ha sido solventado totalmente. Todavía es un país que requiere de importantes inversiones para una red de información hidroclimática que permita medir, cuando vienen las inundaciones, permite reubicar a poblaciones en manera preventiva. O sea, que esa red temprana de alerta no está activa 100%. Totalmente, no. Hay algunos avances en la creación del órgano que uno sugirió. Yo sugerí el 30 de diciembre, en el último acto en la comisión del Senado, que se creara, pues se restableciera, porque se había desmantelado en el ministerio, había una descapitalización profesional en el ministerio, y eso se acentuó en este periodo. O sea, una sobrepolitización también. O sea, cuando la gerencia pública se sobrepolitiza al extremo, que es lo que ha pasado en parte en PDVSA, lo que ha pasado en la CBG, lo que pasó en EDELCA un tiempo, lo que pasó en el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente no ha avanzado significativamente con respecto a sus orígenes, a su desarrollo. El río Guarapiche ha creado una gran polémica. El gobierno nacional quiere que se abra el agua para Maturín, el gobierno regional dice que no, que todavía tiene trazas de petróleo. Eso le ha costado que expulsen prácticamente de su fila al gobernador del estado Monaga. Por supuesto que ellos dicen que es porque insultó no sé a quién o dijo algo de no sé quién y hablan de la ética, pero el tema real es que él se ha opuesto, el gobernador de Monaga, a abrir el agua para Maturín porque hay trazas de petróleo. Claro. ¿Qué pasa si los venezolanos tomamos agua con trazas de petróleo? ¿Qué le pasa al organismo? Claro, no solamente que la actividad petrolera o el petróleo en ese caso de derrame como consecuencia de la falta de aplicación de los planes de emergencia y los planes de contingencia, que la industria petrolera en Venezuela los venía desarrollando desde que estaban las compañías petroleras, desde la construcción del muro de Lagunillas. Desde los años 20. Sí, y en el año 81, 83, en forma se implanta los planes de contingencia. Nadie más que la industria petrolera tenía capital técnico, inversiones y posibilidades de contratar a los mejores equipos. Entonces, incluso aportando hacia las universidades en esa materia, que lo ha hecho en otras épocas. Sin embargo, la actividad petrolera en sí misma genera contaminación, la explotación intensiva de los yacimientos, el caso de Monaga y aquellos con petróleos, la naturaleza del petróleo del oriente del país, genera, el paradigma petrolero en sí mismo genera problemas graves, como se están produciendo en el oriente, como lo hemos visto con los derrames petroleros en el lago de Maracaibo. ¿O no es responsable que un gobernador diga, yo no voy a abrir el agua hasta que me digan que no hay trazas? Yo creo que la posición del gobernador briceño ha sido valiente. Ha asumido su responsabilidad, lo que tiene que hacer un gobernador, aunque le cueste el cargo. Yo creo que no puede alguien ocupar un cargo, por ejemplo, de ministro de Sanidad. Y entonces, ¿cómo queda el vicepresidente de la República que hace ese anuncio, que debería estarse ocupando de si el agua llega, si de verdad están contaminados los embalses, de cómo está llegando el agua a las casas en el centro del país, y lo que están ocupados es expulsar gente? Claro, porque hay lo que yo digo, una politización extrema de la función pública. Debió llamar al gobernador, debió llamar a las universidades, llamar a una opinión independiente, porque en el caso de PDVSA siempre, los petroleros siempre tienden a ocultar. Hay casos de la BIPIP en el gobierno, en casos en Brasil, está el caso de la Shell en Nigeria. O sea, no es que no tienen instrumentales técnicos, la tienen, pero la actividad petrolera en sí misma genera contaminación, pero cuando además no existen las inversiones ambientales, no se cumplen las normas técnicas de la Ley Penal del Ambiente, no se cumple pues una política ambiental, estamos en presencia de una crisis de la institucionalidad ambiental y además de desconocimiento a muchas partes, de ignorancia. Pero lo que sí es cierto es que nosotros vivimos el petróleo, doctor. No, indudablemente. Y que nosotros tenemos que seguir con esa Pero empresa. Venezuela tiene que asumir el reto, quizás es su principal reto, de no esperar una sorpresa, como lo dijo el jeque Yamani. No es que el petróleo se va a acabar, como no se ha acabado pues, en otros periodos, los recursos, sino que ese recurso genera una crisis ambiental planetaria y nosotros tenemos que buscar en la senda de la sustentabilidad. No solamente es la siembra del petróleo, es la siembra del futuro con las nuevas tecnologías, con las nuevas inversiones en energías renovables no peligrosas, no nuclear, sino la solar, la eólica,
hasta esas empresas como la Shell, la BP, tienen inversiones en esas nuevas energías. Nosotros no estamos haciendo nada allí. Una gran política sería que PDVSA destinara... O sea, que nosotros no hemos entrado de verdad al siglo XXI. No. ¿Nosotros estamos en qué siglo? Bueno, no sé en cuál, pero es un modelo totalmente insustentable, porque es un modelo petrolero, un modelo minero, depredador del ambiente. Entonces, ¿qué justicia social puede haber si no hay una justicia ambiental? El oro azul, que es el agua, debe ser preservado como un bien insustituible para la vida, como lo establece el artículo 304, que tuvimos pues el honor de proponer y redactar. Ese artículo define también ya una política. Hay que proteger el ciclo hidrológico, hay que aplicar criterios de sustentabilidad, de equidad en el uso de un bien insustituible. O sea, el petróleo es sustituible y debe ser sustituido para los próximos años. Ese es el reto de la investigación, el reto de una gran política. Como ya lo decía Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP, que no solamente tenía una visión en relación al petróleo, sino que Pérez Alfonso fue el traductor de la obra ambiental más importante de la época, con Ricardo Montilla, se llama Camino de Supervivencia, de William Vaux, que orientó a toda la élite de los años 40, porque ya en los años 40 Venezuela es un país con crisis ambiental en sus suelos. Lo advertía en un debate Uslar Pieti en el Congreso. O sea, el grupo de Febres Póveda, en Oriente, de Briceño Ferrini, que habían asumido el debate desde el Senado y en forma visionaria hacia el futuro. Entonces hubo una política que ha sido truncada, a pesar de que tenemos unos derechos ambientales de avanzada. Asimismo, los derechos indígenas se han quedado apenas en letra muerta en la Constitución. Los indígenas ya están protestando, simplemente han sido utilizados para una política de proyección desde una supuesta justicia social, pero ahí tienen el problema. Y tampoco estamos avalando la minería promovida por indígenas. Yo creo que eso es un error y se cometió ese error y debe ser replanteado. Ni tampoco hablamos de un populismo minero, ni de sectores de gobierno, ni de sectores de oposición. Yo creo que hay que asumir una posición responsable de gran visión hacia el país. Tenemos que hacer publicidad. Al regreso, el ministro o el gobierno nacional, pues en boca del ministro del Ambiente, ha dicho que bueno, que con todos estos derrames, pues no se está afectando pues el ambiente, que se ha recogido el 95% del petróleo. Mi pregunta es, ¿se derrama y se recoge así y no pasa nada? ¿O tienen razón más bien los estudiosos de la Universidad Central de Venezuela que han dicho que son males que pueden durar 10, 15 y hasta 20 años para revertir? Eso me lo cuenta en la próxima parte porque nos tenemos que ir. Ya venimos. Creo que la Venezuela que todos soñamos, no solamente yo, está compuesta por muchísimos elementos. Yo creo que la principal es la paz, para poder llegar a metas económicas, políticas y sociales con mucha más efectividad, pues. Una Venezuela mejor, o sea, donde haya más seguridad, pues. ¿Cansada yo? No, que va, y ahora tú tampoco. Recuerda que debes de tomar Megavitón, el único multivitamínico formulado especialmente para jóvenes y adultos. Megavitón tiene todas las vitaminas, minerales, oligoelementos y esos 100 miligramos de ginseng coreano que definitivamente hacen la diferencia. Haz como yo, toma Megavitón, full de energía todo el día. Ahora DirecTV te invita a McDonald's con la super promoción Simplemente en bandeja. Al comprar un McCombo, presenta tus tarjetas DirecTV prepago y disfruta de refrescos, sundaes, hamburguesas y McPollo sin costo adicional. Y si eres cliente previo pago, ingresa o regístrate en directv.com.be. Imprime el cupón de la promoción y preséntalo en tu McDonald's favorito. Tú me invitas a soñar. DirecTV. Colchones Colflex celebra el Día Mundial del Sueño, porque en el mundo Colflex hay un colchón para cada quien. ¿Y qué pasó? Por culpa de estos colchones seguimos sin trabajo. ¡Viva el insomnio! Colchones Colflex, la verdadera diferencia. No nos rendiremos. Alegres, dulces, llenos de vida, amamos lo nuestro. Ligeros, sanos y
Tú que disfruta donde lo pongan. Con frecuencia me siento a pensar, ¿cómo sería mi casa en el futuro? Frigilux también. Línea blanca Frigilux, la ecotecnología del mañana, hoy. Frigilux, como siempre. Haces lo que sea para lucir bella. En Armandeus lo vas a encontrar. Globovisión transmite este mensaje de forma gratuita y obligatoria de conformidad con el artículo 10 de la Ley Resorte. A partir del 1 de enero de 2012, podrás declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Para esto, el CENIAT facilita tus obligaciones tributarias. Es muy importante tener a mano tu usuario y la clave que utilizas para ingresar al portal del CENIAT. Si no lo recuerdas, te invitamos a visitar nuestra página web www.ceniat.gov.be o llamar al 08000 CENIAT, donde podrás obtener mayor información. Qué bueno es tener algo extra. Las tarjetas Bancaribe te lo dan. Con línea extra Bancaribe, crédito adicional hasta 150% de tu límite y línea efectivo Bancaribe, efectivo extra hasta 100% de tu límite. Bancaribe, acortando distancias. Teodoro Petkov, quiero invitarlo en privado porque además me han dicho que es el mejor lavador de platos que hay. ¿Eso es verdad, Teodoro? No sé si seré el mejor, porque es un oficio muy competido, pero lo lavo bien. Ah, bueno, ¿me lo cuentas en privado? Te lo cuento con mayor gusto, por supuesto. No tengo ningún empacho en decirlo. Perfecto. Este domingo a las 11 de la noche, Teodoro Petkov con ustedes en privado. Multados por informar. La expresión política como función pluralista y democrática no la tienen ni la pueden tener quienes no hacen política. Globovisión y los demás no lograron demostrar con pruebas suficientes que detentan la cualidad de actores políticos. ¿La libertad de expresión es un derecho únicamente de los políticos? Sea usted el juez. Quedan 6 minutos, doctora. Habíamos dejado una pregunta, pero hay algo que me llamó la atención ahorita. Recordé que donde uno va ahora, en las oficinas, en cualquier espacio público, cerrado o abierto, dice territorio libre de humo, no fumar. Pero resulta que se nos están contaminando las aguas, los aires, el viento, todo. Y no se hace nada, sino poner unos cartelones para que la gente no fume, que me parece maravilloso, claro. Me parece maravilloso, pero eso no es lo sustantivo. Claro. No, es importante ese decreto, que además es una medida oficiada por la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Y es en España igual. Ahora, ciertamente el problema... Habíamos quedado en que en el corte anterior que el gobierno dice que bueno que se recogió el 95% del derrame, que no va a afectar mayormente a la fauna y a la flora. Es más, ni siquiera dicen de que hay peces muertos, pues ellos ocultan la información. Sin embargo, hay estudiosos de la Universidad Central de Venezuela que dicen todo lo contrario, que son males, que para revertirlos pasan años de años. Claro. No, incluso el estudio del profesor Machado Alison, que es un muy importante, un investigador, pues, colega de la universidad, aporta sobre lo que significa un río. Pues la unidad no es un río que hay compartimientos estancos, no solamente el Guarapiche, el río San Juan, esas aguas hacia dónde van las trazas, los metales pesados que contienen el petróleo. Todo eso hay que hacer una evaluación sistemática, que no se corta, no es un corte. La manera irresponsable como el ministro del Ambiente, pues es cierto que el ministro de Sanidad no ha hablado, que también le corresponde evaluar el tema de las aguas, pero tiene que ver con el derecho a la salud también. Pero es que ella ni siquiera ha dicho cómo está la salud del presidente y es la vocera encargada. Sí, no, pero el problema del agua es un problema que tiene que ver pues con una población de 1 millón de personas en esa zona. Es una catástrofe ambiental. Pero el gobierno está nada más ocupado en la salud del presidente. Claro, porque todas las personas, los grupos con vocación, diríamos, totalitaria, tienden a ocultar la información. Así fue con Chernobyl. A Gorbachov le ocultaron la información.
Y dijo, los primeros días me ocultaron la información, y lo dice en su libro Carta a la Tierra, en la conversión al ecologismo en sentido amplio de Gorbachov, en sentido social, lo ha dicho, después de haber manejado el maletín nuclear, dice, las plantas nucleares son tan peligrosas como las bombas atómicas, lo dice. Es uno de los hombres que manejó el maletín nuclear. Ahora quería decir que las observaciones rápidamente, al presidente se las hicimos el 29 de marzo en esta carta recibida el 6 de abril del 2000. Advertimos la invasión a los parques nacionales El Ávila, Parque Nacional Guatopo, Parque Nacional Macarao, Turuépano, Parque Nacional Aguaro Guariquito, el Henry Pittier, el San Esteban, Cerro Saroche, el Monumento Natural Loma de León en el estado Lara, el Monumento Menos de Coro, donde están haciendo hasta construir. Ahora, la acción ecocida está patrocinada por el propio Estado. Estamos en presencia de un Estado ecocida que a través de los planes de vivienda en zonas verdes, áreas que deben ser zonas verdes como el Parque La Carlota, en la zona correspondiente también al Fuerte Tiuna, el caos vial, una Caracas dentro de otra Caracas. Eso es una locura. Ya para entrar a Caracas es un problema, pero hay problemas también en nivel de gobernaciones. Yo creo que la reacción del gobernador, por ejemplo, de Carabobo ha sido buena, pero un poco tarde, porque el movimiento por la calidad de agua lo viene advirtiendo. Igual que hay problemas en las polleras, en la zona de los Altos Mirandinos, en San Pedro, en Carrizal, en las alcaldías, las gobernaciones no actúan. Hay necesidad de poner el tema ambiental como un tema de alta política. El problema de la basura. Por Dios. Entonces, no solamente es una crisis de la institucionalidad ambiental, del órgano rector que debe supervisar, sino de gobernaciones, de alcaldías. Los derrames petroleros en el estado Zulia, en los puertos Altagracia, en todo lo que llama el municipio Miranda, los desechos de las petroquímicas, en Cabimas, en Lagunillas, en Bachaquero, toda esa zona ha recibido los impactos de la contaminación, lo que acaban de denunciar el gobernador de Zulia. Pero queremos pedirle que den apoyo a las luchas ambientales, que coloquen el tema ambiental como sin demagogia, sin politiquería, como un problema de alta política y que tiene que ver con el destino de todos los venezolanos. Y ahí está el gran programa, el programa es la Constitución. Y del planeta. Y del planeta, las responsabilidades. Pero aquí a veces el gobierno va hacia el exterior a hacer campaña con el ambiente, entonces quiere salvar el planeta a veces supuestamente en los escenarios internacionales y destruirlo aquí. El lago de Maracaibo, la Sierra de Perijá, el carbón, ahí están los indígenas protestados, la cuenca del Caroní, el Paragua, el Yapacana en el Amazonas, la Paragua está en el estado Bolívar. El estado Bolívar tiene casi el 80% en áreas bajo régimen de administración especial, áreas protegidas, porque es área sumamente sensible. En la cuenca del lago de Pero nunca tienen agua. Sí, la cuenca del lago de Maracaibo está siendo afectado también por el cultivo extremo de la malanga, un ocumo, un monocultivo que está extendiéndose y está afectando los ríos, la zona sur del lago también. Entonces hay que colocar la temática en un primer plano, en alto nivel, como ya se va a realizar la cumbre del río. Porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué le diría usted al pueblo venezolano? Que claro que está angustiado, no sabe cuál es la calidad del agua que está tomando, con la que está cocinando, con la que se está bañando, no lo sabe. Sí, claro. ¿Qué le diría usted? Bueno, primero que hay que organizarse, hay que agarrar la Constitución, asumirla plenamente. No hay otra forma sino organizarse en sus consejos comunales, en sus organizaciones no gubernamentales, en las universidades, en las escuelas. Además, la educación ambiental es obligatoria por Constitución según el artículo 107. Las universidades tienen una responsabilidad también en la materia ambiental. Hay que organizarse, hay que exigir a los concejales, a los alcaldes, a los candidatos, a los gobernadores, medidas de política ambiental y, por supuesto, al gobierno nacional. Tenemos que organizarnos no solamente socialmente, económicamente, sino también ambientalmente. El desarrollo social o el desarrollo económico sin ambiente es un desarrollo insustentable. Tenemos que avanzar hacia una sociedad sustentable y eso implica asumir los principios, las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales y el reto de salvar el planeta y salvar el país, salvar nuestro hábitat, la biodiversidad, el agua, ese oro azul de que hablan algunos autores. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por haber venido. Encantado. Y bueno, por esta conversación tan amplia y de verdad, yo diría tan educativa. Ojalá que le haya llegado a nuestros televidentes.
Eso lo espero yo. Con ustedes, amigos. Hasta un próximo Yo Prometo. Megavitón presentó